El Ministerio Cristo, tu única esperanza, presenta el testimonio del pastor Fernando Chaparro. Bueno, damos gracias a Dios porque Dios nos ha bendecido, hermanos. Yo quiero que pongan atención a lo que yo quiero predicar y hablar en esta noche. Yo quiero compartirles cómo Dios cambió mi lamento en baile. Cómo Dios cambió mi tristeza en alegría. Cómo Dios cambió mis problemas en una solución. Yo quiero contarles de dónde nací, cómo llegué a ser un pastor sin ni siquiera ser hijo de pastor, ni siquiera tener una madre evangélica, sin ni siquiera tener algún hermano que fuera evangélico. Yo no tenía, y quiero que pongan atención, yo no tenía ninguna posibilidad de ser cristiano, de ser evangélico. Toda mi familia, toda mi casa eran católicos. Toda mi casa, ni siquiera un tío que pudiéramos decir que fuera evangélico. Nadie me predicó el evangelio. Nadie me habló de Cristo. Nadie un día llegó con algún mensaje hacia mi vida. Nadie. Fui llamado por el Señor. Fui llamado por el Espíritu Santo. No tenía ni siquiera a algún familiar cercano que pudiera orar por Fernando. Nadie. Ni siquiera mi mamá, ella no era evangélica. Ni siquiera un abuelo o una abuela que yo tuviera, que ella fuera cristiana y que ella orara por mí. Nadie. 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 Fui llamado por el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Yo quiero contarles cómo Dios cambió mi lamento en baile, mi tristeza en alegría. Soy hijo de un minero del carbón que está aquí conmigo ahora. Mi pobre padre. Estas canas blancas son todos los hijos, las rabias, los problemas, las dificultades. Un hogar humilde. El sueldo del minero nunca es bueno. Así que todos viviendo de un pequeño sueldo. Ahí mi madre se las arreglaba para hacerle de comer a todos y que todos pudieran comer. Nunca nos faltó nada. Nunca nos faltó que dijéramos un día no tenemos que comer, sino que siempre mi madre, la pobre vieja ahí, se las arreglaba para poder alimentarnos. Éramos una familia que caminaba sin Dios. Éramos una familia que caminaba sin ninguna esperanza. Ninguno de los hermanos había sido inteligente. Ninguno había llegado a la universidad. Nadie. Yo recuerdo que llegué hasta segundo medio, hasta tercero. Ni siquiera lo terminé. Flojo. Estudiaba en el nocturno, por la noche. Fíjese usted que todos los flojos trabajan en la vespertino, estudian en el vespertino. Y yo era un flojo. Y iba al liceo de Coronel para estudiar. Pero nunca estudiaba. Y ahí estábamos todos los flojos. Siempre en los vespertinos están los flojos. Ahí nos juntábamos todos. Ahí más lo pasábamos en huelga que estudiando. Pero sí, pero un día
Mi vida, cada día, de mal en peor. Desde muy pequeño me gustó el vino. Desde muy joven empecé a beber. Veía como mi padre se embriagaba. ¿Cuántas veces fui, cuando era niño, ahí, anda a buscar vino? Y yo partí ahí, el muchachito delgado, a buscar vino ahí a las cletas, que le llamamos nosotros, lugares, en casas particulares donde venden vino a escondidas. Y yo sabía todos esos lugares. Y yo recuerdo que muchas veces, para que mi papá no tomara tanto vino, botaba vino y le echaba agua. No quería verlo ebrio, no quería verlo. Así que si no tenía enfermo el estómago es porque Dios es grande nomás. Pero no me gustaba verlo ebrio. Y ahí, entre vino con agua, quedaba tranquilo. Pero así, una familia, sin nada especial, sin ninguna motivación, sin nada que dijera, Dios quiere hacer algo con ellos, nada. Nadie me predicó el Evangelio, nadie me habló de Cristo, nadie se paró detenidamente a decirme, mira Fernando, yo quiero hablarte de Cristo, nadie. Fui marino, hice el servicio militar por la Marina, me embriagaba. Cuando salíamos solteros, sin ninguna esperanza. Pero así, después terminó el momento en que yo tenía que salir de la Marina y ahí me quedé sin trabajo, no estudiaba. Un día conversé con mi mamá y mi papi y le dije, papi, quiero estudiar 3 años en uno. Y yo recuerdo siempre, mi papá me dijo, él me dijo, no asís 1 en 1, vaya a ser 3 en 1. No. Y muchas veces traté de hacer cosas, pero nunca me resultó. Muchas veces iba a sacar carbón. ¿Te acuerdas? Cuando íbamos a sacar carbón con Cristian. Hay un lugar en Schwager que se llama La Tosca. Y en ese lugar es un lugar donde botan las piedras que trae la mina. Y aquellas piedras vienen con carbón. Entonces nosotros teníamos que sacar el carbón y las manos se nos hacían pedazos. Usted no sé si conoce el carbón de piedra. Es como cuchillo, el tomarlo con las manos. Y ahí juntamos harto carbón y lo llevamos donde una persona que le decían el canalla, ¿es verdad, Cristian? Y le decíamos el canalla porque era canalla para pagar. Y todo el grupo de jóvenes iba y trabajábamos ahí con las manos todo hecho pedazo para ganar 100 pesos en aquel tiempo, 50 pesos, y era para nuestros vicios. Pero así era mi vida. Nunca me hablaron de Cristo. Nunca nadie me dijo, Cristo es tu esperanza. Nunca nadie me dijo, Jesús es la esperanza para tu vida. Sino que nada. ¿Me permite si me saco el vestón? Ya no aguanto más. Ahora sí. Y así, esa era mi vida. Perdido, no estudiaba, siempre lo recuerdo. En aquel tiempo estaba muy famoso el POG, pero solamente a los casados le daban pega. Y ahí yo salía a buscar pega a las 12 del día, me levantaba a las 11:30 y salía a buscar pega. Y así era mi vida. Me levantaba tarde, me paraba en una esquina ahí con un cigarro a mirar. Pero desde ahí el Señor tuvo misericordia de mí. Yo no hice nada para agradar a Dios. Yo no pagué para que Dios me mirara. Yo no siquiera hice una obra buena para que Dios se fijara en mí. Yo ni siquiera hice alguna obra, ni siquiera caminé de rodillas para que Dios, Él me mirara desde el cielo. Nada, nada. Fue por misericordia, solamente por misericordia. El Señor me miró del cielo. Por eso hay una canción que dice,
Y es una canción que me gusta. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Pero esa era mi vida. Me acuerdo que en aquel tiempo usamos el pelo largo. Tenía un chaquetón de marino que no lo entregué en la marina. Dije que se me había perdido para quedarme con el chaquetón de marina. Le cambié los botones dorados y le puse botones negros y así, y ese era mi abrigo. Siempre me subía el cuello para arriba, un Beatle, me acuerdo, blanco, y unos zapatos en Acar que se suponía que era para mi padre, pero él lo pedía para número para mí. Una vez en la Enacar supieron que los trabajadores le daban los zapatos a los hijos y nos pintaron amarillo aquí adelante. ¿Te acuerdas, man? Ahí amarillo, parecíamos tónicos, mandábamos. Los mandábamos a pelar, ¿se acuerdan? Los pelábamos con una lija y así nos poníamos los zapatos para tener un par de zapatos. Pero esa era nuestra vida, sin ni una alternativa, ni siquiera una bendición, ni siquiera una oportunidad que el mundo pudiera habernos dado. Solo dolor y angustia. Quiero decirlo, muchas veces, y quiero que escuchen bien lo que voy a decir, muchas veces lloré solo en mi pieza, sin conocer a Dios. Porque yo decía, ¿qué va a ser de mi vida? No trabajaba, no estudiaba. ¿Qué voy a hacer de mi vida? Y muchas veces se me llenaron los ojos de lágrimas. Y muchas veces le pedí a la Virgencita que me ayudara. Ahí, mi única almohada, testigo. En las noches me daba una pena de ver mi condición. Que no estudiaba, que no trabajaba, que no era nadie, que no era un don nadie. Que no podía ayudarle a mi padre. Él se levantaba muy temprano a trabajar. Nos íbamos a la hora que se pagara para recibir algunos pesitos que él nos daba. Yo siempre quiero dar gracias a Dios por mi padre, porque desde pequeñito él nos daba un dinero. Él se pagaba y aunque era poquito, él nos daba a cada uno de nosotros. Fernando, Claudio, Cristian, Boris y Marco. Pero así, y muchas veces lloré solo con Dios. Pero ahí en ese momento yo le pedí ayuda a la Virgen. Ayúdame, por favor, ayúdame. ¿Sabe usted lo que ver que uno no tiene futuro? ¿Sabe usted la desesperación que entra solo cuando uno no tiene ningún futuro? Y esta era mi vida, sin ningún futuro. Pero una noche, bendita noche, y yo espero que esta noche sea una bendita noche para muchos. Porque así como Dios lo hizo conmigo, hoy Dios lo quiere hacer contigo. Una noche de invierno, en la iglesia, tercera iglesia metodista, allá en Camilo La Barría, había una campaña donde habían dos predicadores, uno gringo y el otro chileno. Uno, el pastor Isla, Felipe Isla, y había un pastor de los Estados Unidos que predicó la palabra del Señor. Hermano, yo llegué a esa iglesia. En mis tantas vueltas, en las tantas vueltas que yo daba por las noches, fumándome un cigarrillo, llegué a aquel templo de la tercera iglesia metodista, sin conocer a Dios, sin saber hacia dónde yo iba, sin conocer a Dios, sin saber nada de Dios. Pero aquella noche el Señor me llevó. Por eso fui guiado por el Espíritu Santo. Y tal vez en esta noche hay muchos que dicen, yo no sé qué estoy haciendo aquí, pero yo te voy a dar la respuesta. El Espíritu Santo te ha traído. Así como una noche me trajo a mí, Él te ha traído en esta noche. Yo no lo entendía, pero ahora yo lo entiendo. Yo fui traído por el Espíritu Santo de Dios. Él me llevó a oír la palabra de Dios. Y allí había un gringo, el pastor Roger Cunningham. Y aquel gringo
predicaba el mensaje de Dios y nunca me olvidaré del primer mensaje que escuché. La cruz. Cristo murió por ti. Y aquel gringo se desplazaba por toda la tarima de aquella iglesia y él decía, Cristo murió por ti. Y él habló de la cruz, de cómo él murió por mis pecados. Y yo estaba al último atrás sentado con mi pelo largo y mi abrigo, escuchando aquel mensaje. Aquel mensaje impactó mi corazón. Y nunca lo olvidaré cuando Dios me dijo, tú tienes una deuda conmigo. Morí en tu lugar. Morí por ti. Y esa es la deuda. Y aquel predicador decía, y esa es la deuda que tú tienes conmigo. Yo morí en tu lugar y ha llegado la hora en que debes cancelar esa deuda. Yo estaba al último atrás, sentado. Aquel gringo estaba lleno del Espíritu Santo. Eran palabras que penetraban como espada a mi corazón. Cuando él me mostró la cruz, yo había visto muchas veces las cruces. Yo había visto muchas veces un crucifijo. Pero nunca me había puesto a pensar de por qué él estaba ahí y por qué él murió crucificado. Y aquel hombre de Dios empezó a hablarme y a decirme que había sido por mí, que había muerto por mí y que se había desangrado en aquella cruz y había sido por mí. Nunca olvidaré aquel mensaje. Aquella noche la iglesia estaba llena de almas, pero llena de gente. Era una campaña. Y yo estaba al último atrás, como allá arriba, al último atrás. Nadie me conocía. Y aquella noche, aquel gringo que terminó de predicar la palabra, aquel hombre de Dios dijo, si hay alguien en esta noche que quiera aceptar a Cristo como Señor y Salvador, en la noche oportuna, en la deuda que tienes que pagar con Él. Él murió por ti. Y esa es la deuda que tú tienes con Él. Él cargó el pecado del mundo. Y escúcheme bien, era como espada el que penetraba a lo más profundo de mi corazón. Morí por ti. Y aquello golpeaba mi corazón. Morí por ti, morí por ti. Hermano, aquella noche, aquel hombre de Dios dijo, si hay alguien que quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador. No sé si hay alguien que en esta noche quiere venir a pagar su deuda. No sé si hay alguien, y ahí en mi corazón había una lucha espiritual. Había un poder del diablo que no quería salir de mí, pero había otro poder que quería entrar en mí. Y era una lucha. Hay muchos hermanos que se sienten incómodos cuando vienen a la iglesia. Son luchas espirituales. Hay muchos que quieren salir arrancando. Son luchas. Son luchas espirituales. Dios está peleando por ti. Y Satanás también está dando la guerra por ti. Él no quiere salir, pero el Espíritu Santo quiere entrar. Y es una lucha. Y yo tenía esa lucha en mi corazón. Satanás no quería salir de mí. 22 años, hermano, a los 22 años yo abrí mi corazón a Cristo. Era un joven. Y quiero decirte algo. Yo era un lindo instrumento en las manos del diablo. El diablo hizo lo que quiso conmigo. Pero qué mal me pagó. Me pagó muy mal. Era un pobre hombre que no valía nada. Mas Satanás hizo lo que quiso conmigo. Me llevó donde quiso. Hice las cosas más horribles. Pero qué mal paga el diablo a quien bien le sirve. Si tú eres un instrumento de Satanás, si el diablo está haciendo lo que quiere contigo, tenlo por seguro, escúchame bien, tenlo por seguro que el diablo te pagará mal. El diablo te pagará mal, porque el diablo paga mal a quien bien le sirve. Y si en esta noche no tienes a Cristo y al diablo tienes, alguien gobierna tu vida. Y aquella noche, al último atrás de la iglesia, había una tremenda lucha por mí. Había un espíritu que no quería salir, pero había otro espíritu que quería entrar en mí. Y aquel gringo decía, si hay alguien, pase. Hermanos, allá en ese rincón había una tremenda lucha. Yo quería salir, pero no podía. Estaba ahí como conclavado ahí en la banca. Yo quería salir, yo quería caminar, yo quería correr. El mensaje había producido una tremenda bendición. Yo era como espada de doble filo que penetraba hasta lo más profundo de mi corazón.
Y aquella noche Jesús fue más fuerte, porque siempre Él es mayor. Y como que algo me sacó de aquella banca. Algo me sacó de aquella banca. Y empecé a caminar en dirección del púlpito. Y yo quiero decirle, hermano, escúcheme bien, tal vez usted tuvo esta misma experiencia. Yo iba por la mitad del pasillo de la iglesia. Solamente por el pasillo, cuando yo estallé en llanto, como una bomba. Y empecé a llorar y encontré tan largo el trecho cuando estallé en llanto. Yo lo único que quería era tirarme al suelo y llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Aquella noche, hermano, estuve llorando más de 1 hora solo. Lloraba y lloraba y lloraba. Terminó el culto, escúcheme bien, terminó el culto, el pastor oró por mí y yo seguía llorando. Nada me podía tranquilizar. Yo lloraba y lloraba, me encontraba tan pecador, tan malo. Yo veía una luz tan resplandeciente. Yo veía como un tremendo foco que me estaba alumbrando. Y yo me veía tan inmundo delante de Dios. Y yo no tenía otra cosa que llorar y llorar y llorar. Hermano, yo he llorado muchas veces, pero nunca más. Y he tratado de llorar como aquella noche. Yo he llorado predicando, he llorado cuando Dios me visita, pero nunca más he vuelto a llorar cuando Cristo me lavó y me limpió de todos mis pecados. Estuve más de 1 hora llorando. Terminó el culto, se iban los hermanos y yo estaba ahí en el púlpito adelante llorando. ¿Y sabe lo único que salía de mis labios? Aleluya, aleluya. Y lloraba y esa palabra brotaba de mi corazón y esa palabra yo la expresaba con todo mi corazón. Yo lo único que sabía, a mí nadie me enseñó a decir aleluya, pero el Espíritu Santo estaba tomando, aleluya, dominio de mi vida. Y cuando el Espíritu de Dios toma dominio de una criatura, no hay palabra más grande que uno empieza a decir aleluya, aleluya, aleluya. Y el Espíritu Santo empezó a gemir en mi corazón. Y yo decía aleluya, aleluya, aleluya. Y lloraba, hermanos, saltaban las lágrimas. Aquella noche fue la noche más linda de mi vida. Si el Señor no viene antes, pasarán muchos años, pero nunca me olvidaré de aquella noche. Nunca. Nunca me olvidaré de aquella noche. ¿Sabe que cuando terminó el culto, cuando me paré, parecía que iba caminando en el aire? ¿Sabía usted que parecía que iba caminando en el aire? El Señor se había llevado mi carga. El Señor se había llevado mis problemas. El Señor se había llevado todo. La Biblia dice que Él, los cargados y los trabajados, Él os hará descansar. Y el Señor aquella noche me hizo descansar de mis pecados. Aquella noche Él se llevó toda mi carga. Hermano, era como si yo viviera con un saco de papas y caminando por el mundo. Y cuando Cristo lloré aquella noche, parece que el Señor se llevó esa carga. Y sabe usted que yo saltaba de alegría. Yo no sabía lo que era el Espíritu Santo, pero aquella noche, hermano, yo saltaba camino a mi casa, de la iglesia a mi casa, que harían más o menos como unos 3 kilómetros. Y yo corría y hacía un frío, pero en mi vida había conocido a Cristo. Había conocido al Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Hermano, fue hermoso. Hermano, aquella noche fue la noche más linda de mi vida. Y yo le pido a Dios a esta hora que esta noche sea la noche más hermosa de tu vida. Y así comenzó todo un mover de Dios conmigo. Postulé a carabinero. Yo no tenía ninguna posibilidad de ser carabinero. Tenía solamente el segundo medio, porque el tercero no lo alcancé a terminar. Hay mucha gente que se retira antes. ¿Se ha pasado a usted? Se retira antes del colegio. No voy más a la escuela. Eso me pasó con el tercero. No estudio más.
Y aquel día, Dios empezó a tratar conmigo. A toda mi familia le conté, todos se reían de mí. Este Cristian era el que más se burlaba de mí. ¿Te acuerdas, Cristian, cuando... Mejor no digo nada. Cristian en aquel tiempo era drogadicto. Y cuando me veía a mí decía, ahí viene mi hermano. Dios lo bendiga, mi hermano. Me remeaba. Yo tenía una foto grande de Carabinero en mi casa y cada vez la encontraba así para abajo. Cada vez que Cristian pasaba me la tiraba para abajo. ¿Te acuerdas, Cristian? Yo le había mandado una foto muy linda vestido de carabinero a mi mamá y cada vez que yo iba encontraba la foto para abajo. Pero Dios me llevó a Carabineros. Estuve 8 años en Carabineros. Para entrar a la Fuerza Armada hay que tener cuña, había que tener gente que lo respaldara. Fue en el año 78, de los problemas del 73, para entrar a la Fuerza Armada no entraba cualquiera, le investigaban la familia, los tíos, todo. General de generales. Aquel que abre las puertas cuando las puertas están cerradas. Amén. ¿Cuántos creen eso? Que cuando las puertas están cerradas, hermanos, si Dios nos lleva, las puertas se abren. Y Dios hizo camino donde no había camino para mí. Y así Dios empezó a preparar mi vida. Y así estuve 1 año en el curso de carabinero. Y ahí honré a Dios. Y escúcheme bien. Mi mami me dijo, ahí en Carabinero te van a lavar la cabeza y te vas a olvidar de ser evangélico. Porque mi mami me dijo, lo único que le faltaba a mi hijo es ser canuto. Se ha vuelto loco. Hoy día ella es una loca más en Cristo Jesús. Hoy día toda mi familia está loca. Gloria al Señor. Dios nos bendiga. Hermano, la Biblia dice que el que honra a Dios, Dios le honra. Y en Carabineros en la noche siempre habían retretas. ¿Usted sabe lo que es una retreta? Se reúnen todos ahí, unos cuentan chistes, otros cantan. Y yo decía, permiso mi teniente, pasa Chaparro. Y yo me ganaba en medio y cantaba, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré. Y cantaba coritos. El que honra a Dios, Dios también le honra. Y todos sabían que yo era evangélico. Y cada vez que iba a pasar era para cantar un corito. Pero escuche bien. En Ancud fue algo hermoso. Habíamos 3 carabineros que habíamos conocido a Cristo. Y a los 3 Dios nos abrió las puertas de trabajo. Los 3 éramos de la misma iglesia. Y el Señor nos habló que Él nos llevaba. Pero hoy día lo digo con pena. De los 3, soy el único que camino. Los otros están lejos del Señor. Y Dios nos abrió las puertas a los 3. Y Dios nos bendijo a los 3. Pero 2, escúcheme bien, 2 se volvieron atrás. Y 1 hasta el día de hoy sigue predicando el Evangelio. Hermanos, Dios se movió de una manera tremenda. Y yo recuerdo siempre cuando ya era carabinero, siempre andaba vestido de carabinero, no me importaba. Por eso yo me alegro cuando hay hermanos aquí que son fanáticos. Yo era peor que ustedes, yo vestido de carabinero. Yo no me sacaba el uniforme, y no es porque no tenía más ropa, sino que a mí me gustaba honrar a Dios de carabinero. Y siempre me paraba y buscaba iglesias. Y siempre iba a iglesias de la población La Bandera, Parrenca, y siempre Dios me tenía abierta una puerta. Y ahí llegaba de carabinero, y el pastor me miraba y me invitaba. Yo tenía un poema. Yo no sabía predicar. Yo tenía un poema y yo siempre decía aquel poema. Es, oh Dios, de aquel soldado que antes de morir se encontró con Jesús. Y yo siempre decía mi poema, vestido de carabinero, y honraba al Señor. Oh, hermano, yo era soltero, pero todos mis compañeros cuando salíamos al turno se iban a fiesta.
yo tomaba mi Biblia y me iba a buscar el rostro del Señor. Dios honra a quien le honra. Y fue así como Dios me empezó a preparar. Ya después me conocían, ahí vino el hermano que es carabinero y me daban la predica. Y yo predicaba nomás, y les hablaba de Cristo, les hablaba de mi testimonio, y les decía lo que... Y vestido de carabinero, no, nunca me dio, siempre me desabrochaba los botones. Nunca me saqué el vestón. Y a veces en camisa manga corta, vestido de carabinero, predicaba la palabra del Señor. Un día prediqué en la calle, vestido de carabinero. No me daba vergüenza. Porque la Biblia dice que aquel que se avergonzara en esta tierra, él se avergonzará allá arriba en los cielos. Por esto, hermanos, trabaja para el Señor. No te avergüences de predicar el Evangelio. Porque si te avergüenzas aquí en la tierra, Él un día se avergonzará de ti allá arriba en los cielos. Y te dirá, no te conozco. Mas el Señor obró de una manera especial. Conocí a mi esposa, a Jessica, en una iglesia. Siempre yo cuento esto. Yo siempre le pedí a Dios una esposa. Por eso cuando los jóvenes vienen a mí y me dicen, pastor, me quiero casar, yo le digo, ¿se la pidió al Señor? Porque yo se la pedí al Señor. Y yo le pedí al Señor una esposa. Y aunque me demoré, me casé a los 26 años. Y aunque me demoré, escuche bien, el Señor me dio una esposa. Hoy tenemos 3 hijos. Y Dios nos ha dado grandes bendiciones. Yo quiero decirles en esta noche a todos ustedes que así como Dios se movió en mi vida, así Dios quiere moverse en tu vida. Llegó el momento en que yo tenía que retirarme. Dios me llamaba, porque cuando Dios llama a un hombre, lo llama para Él. Amén. Es como le pasó a Pedro. Pedro, deja los pescados, ven y sígueme. Y así Dios. Llegó un momento en que yo tenía que dejar Carabineros. Yo era motorista de Carabineros, era lo mejor que tenía Carabineros. Pero llegó el momento en que yo tenía que dejarlo todo por Él. Y Dios no se equivocó. ¿Cuántos creen que Dios no se equivocó? Hermano, cuando Dios llama a un hombre, lo llama para Él. Y Dios me bendijo. Y Dios derramó y tuve que dejarlo todo. Perdí la jubilación. 8 años de Carabinero. Perdí todo. Perdí Carabinero. Perdí hospital. Perdí un sueldo. Perdí mi seguridad económica. Pero tomé a Cristo. E hice lo que Él quería que yo hiciese. Por eso, hermano, si tú tienes un llamado del Señor, y pongan atención a lo que quiero decirles, si ustedes tienen un llamado del Señor, si hay un llamado genuino de Dios para ustedes, hermanos, hay que dejarlo todo y confiar que Dios es poderoso para suplir todas nuestras necesidades. Pregúnteme si me falta la leche. Si algún día, desde que dejé Carabinero, me ha faltado la leche. Yo recuerdo que para la fecha de diciembre, el 15 de diciembre yo entregué todo mi cargo en Carabinero y me retuvieron el sueldo. Y yo no tenía el 24, y escuchen bien esto, y esto que sirva de fe para muchos. El 24 de diciembre, el día de la Pascua, yo no tenía nada, ni siquiera para comprarle un autito de goma a mis hijos. Una hermana muy cariñosa nos había invitado a cenar en la noche, pero yo no tenía ni siquiera para poder comprarle un vestido, una flecha, una espada a mis niños. No tenía nada. Yo tenía un programa en Radio Panamericana, mi primera radio, que empecé a predicar la palabra del Señor. Y en aquella radio yo tenía una oficinita ahí en el Caracol de Bandera. Tenía una oficina. Y yo aquella noche por la radio decía que yo iba a estar hasta las 2 de la tarde. Oiga, no llegó nadie a llevar una ofrenda para el ministerio. Todos preocupados en los regalos, todos preocupados en los juguetes, todos preocupados en la cena de la noche, todos preocupados. Yo no tenía nada. Satanás me decía, te equivocaste. Satanás decía, mira tonto, perdiste los juguetes de Carabineros. Los juguetes de Carabineros son los mejores. Perdiste la cena para tus niños. Perdiste el sueldo. Te equivocaste, lo perdiste todo, vas a quedar en la miseria, vas a tener que irte para el sur. Hermanos, Satanás vino a mí con espíritu de fracaso. Hay muchos que vienen con espíritu de fracaso. No resulta esta cosa, no, son espíritus de fracaso.
Y Satanás vino a mí con ese espíritu. Y yo me puse muy triste. Yo decía, a lo mejor me equivoqué. Tal vez Dios quería que yo fuera carabinero y predicara la palabra vestido de carabinero. Pero yo sentía en mi corazón que Dios me llamaba. Y ahí estaba la confusión. Hermano, escuchen bien, yo iba a cerrar. Yo iba a cerrar la oficina cuando viene un hermano que se llama Cadieres junto a su esposa Mónica y me dicen, pastor, no cierre. El caracol es un caracol y ellos me vieron cuando yo estaba cerrando las puertas. Me dijeron, pastor, no cierre. Ellos llegaron corriendo y me dijeron, pastor, pensamos que usted se había ido, pero le cuento, hoy día en la mañana nos dieron una herencia de la familia y hemos traído nuestros diezmos. El Señor ha puesto en nuestro corazón que tenemos que entregar nuestros diezmos. Y aquí se los traemos. Y yo me acuerdo siempre al hermano Caviere, de entre medio de los calcetines, porque para la Pascua se roba mucho, los lanza. Y este hermano traía así un paquete de billetes de A5 y los traía entre medio de los calcetines. Y me dice, pastor, y se saca así un paquete de billetes de A5. Y me dice, pastor, yo recibí una herencia y aquí están mis diezmos. Oramos y ellos se fueron porque ellos se habían pagado y se pagaron de la herencia y vinieron al tiro a entregarle lo que le pertenecía a Dios y se fueron a comprar ellos. Hermano, cuando empecé a contar los billetes, era 1, era 2, eran 3, eran 4, eran 5. Dios me dio 2 sueldos de carabinero. De los que yo ganaba el sueldo completo de carabinero, Dios me dio 2. Dios es fiel. Él es verdadero. Dios me demostró que Él me estaba llamando para grandes cosas. Y aquel día, me acuerdo siempre, llegué en taxi a mi casa. Y con paquete. Me acuerdo siempre fui a Bata y le compré un par de zapatos a mis hijos, uno para cada uno. Y llegué en taxi a la casa. Desde aquel día Dios me empezó a bendecir. Desde aquel día Él me dijo, yo soy tu patrón ahora. Y yo no soy como los patrones de esta tierra. Desde aquel día Dios me abrió las puertas y las ventanas de los cielos. Hermano, yo me lancé por la fe. Yo arrendé este lugar por la fe. Cuando yo arrendé este lugar, algunos se rieron. Lo va a llenar el chiporro, me decían. Yo era un chiporrito de pastor. Y algunos pastores antiguos se rieron. Él la va a llenar. Ellos tenían razón, yo no podía llenarlo. Pero el Dios que yo servía, este sí podía llenarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y desde aquel día Dios me bendijo. Desde aquel día Dios empezó a bendecirme. Y empecé en la radio. Y se abrió la radio Santiago. Y después no me conformé con un solo programa. Tomé otro programa y me fui a la Radio Corporación. Me acuerdo que un día me sacaron de la Radio Santiago. Y pusieron otro programa. Duró poquito el otro programa. Y el Señor me abrió un espacio en Radio Corporación. Un mejor horario. Hermano, cuando Dios te cierra una puerta, es porque Dios te abrió un portón. ¿Cuántos creen eso? Cuando una puerta se cierra, es porque Dios quiere abrirte un portón. Y Satanás me cerró la Radio Corporación, la Santiago, y Dios me abrió un portón en la Radio Corporación. Un mejor horario desde las 10:30 hasta las 12. La Radio Santiago nunca me permitió que yo pudiera predicar antes de las 11 de la noche. Siempre estaba desde las 11:30 hasta la 1. Pero el Señor me abrió la Radio Corporación desde las 10:30 hasta las 12. Y no me conformé. Y después me fui a la Radio Nacional de Chile. Y no me conformé con la radio, solamente Radio Nacional de Chile, sino que pedí la red para predicar a todo el país. Y no me conformé con Radio Corporación ni con la Radio Nacional de Chile y la red, sino que empecé a predicar en la Colo Colo. Había que predicar la palabra. Dios me estaba llamando. Y Dios nos estaba dando recursos. Y los recursos no es para hacerse millonario, sino que si Dios nos da recursos, hay que invertirlos. Y Dios nos da más. Si usamos bien los recursos, Dios nos da más. Y Dios me daba más recursos y yo tomaba más radio. Y Dios me daba más recursos y tomaba más radios. Y así Dios nos empezó a bendecir. Y después tomamos la radio Antena 1 en la mañana. Hasta que un día Dios nos predicó
y nos profetizó que Dios nos abriría la televisión. Lo creímos. Nos embarazamos de ese proyecto. Y el Señor hoy, 16 de junio del año 1991, el Señor nos abre las puertas de la televisión. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es bueno. La Biblia dice, para el que cree, todo es posible. Y yo creí en Dios. Nunca un pastor me adoctrinó, y yo quiero que pongan atención en esto. Nunca un pastor me enseñó, nunca un pastor me tomó y me dijo, Chaparro, tú tienes que ser así, 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 así. Me crió el pastor de los pastores. Alabado sea el nombre del Señor. Si un pastor, y escuchen esto, si un pastor me hubiera enseñado, lo primero que me enseña pastor, me ha dicho, hermano Chaparro, usted tiene que poner los pies sobre la tierra. Para hacer una casa hay que tener los materiales. Porque cuidado, que empieces a construir la casa y te falten los materiales. Si a mí me hubieran enseñado eso, yo nunca me habría metido en radio. Porque primero tendría que tener el dinero para meterme en la radio. Pero cada vez que me metí en la radio, me tiré por la fe. Y Dios nunca me ha fallado. Alabado sea el nombre del Señor. Nunca he ido a un instituto. Nunca me han enseñado en un instituto. Nunca me enseñaron locución para la radio. Nunca me enseñaron locución para la televisión. Pero Dios nos ha dado algo importante que no se consigue en el instituto, que no se consigue en algún curso de radio o de televisión. Es la unción. Y la Biblia dice que la unción nos enseñará todas las cosas. Y ahí estoy predicando en la tele. Y pregúntenme si alguna vez me han enseñado televisión. Oiga, pero cada vez que estoy frente a una pantalla, siento la presencia del Señor. Y Dios me da gracia. Oiga, y me muevo. César Antonio Santi, Bodanovi, no son nada, porque está la gracia del Señor. ¡Santo es su nombre! ¡Alabado sea el nombre del Señor! Para ir a la televisión hay que hacer curso. Para entrar a la televisión hay que hacer modelaje. Para entrar a la televisión hay que aprender a hablar. Oiga, pero cuando a Dios se le ocurre levantar a un hombre, no le importa si ese hombre sabe hablar o no sabe hablar. Dios lo quiere usar para su gloria. Dios lo quiere usar para su gloria. Santo es su nombre. Dios tomó lo que no servía, lo tomó Dios para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los cuadrados. Y Dios me tomó de allá del sur, de un hijo de un minero, de allá del carbón. Desde allá me trajo el Señor y me puso aquí en Santiago y arrendé este teatro. Y ahora me gozo al verlo lleno. Y hay más. ¡Hay más! Dios quiere derramar más bendiciones. Dios quiere derramar más bendiciones. Santo es su nombre. Escuchen. Escuchen. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés dijo, no sé hablar, soy tartamudo. Pero cuando Dios llama a un hombre y lo toma en sus manos, Dios hace maravillas con ese hombre. Y Dios hace cosas grandes. Ni siquiera fui a la televisión. Ni siquiera me hicieron una entrevista. Ni siquiera me preguntaron, ¿y este pastor? Nada. Porque cuando Dios abre las puertas, aunque el infierno se oponga, el cielo está a nuestro favor. Aunque el diablo se oponga, el cielo está con nosotros. Y esa ha sido mi vida. Estamos recién comenzando. Un día dije yo, ¿por qué Dios me llamó joven? La mayoría de los pastores son ya de edad. ¿Por qué Dios me llamó joven? Pero ahora lo entiendo. Porque hay más. Y tenemos que gastarnos en la obra.
Oiga, cuando yo estaba en la televisión, oiga, jugaba con las cámaras. Para Dios no hay nada imposible. ¡Gloria a Dios para siempre! Dios nos ha dado fuerza. No he querido contar los problemas que he tenido porque le he contado las flores nomás. Pero también hay espinas. Pero siempre recuerdo un consejo de un pastor. Fernando, nunca te defiendas cuando te critiquen. Nunca te defiendas. Sino lo que Dios está haciendo contigo, eso hablará más fuerte que tu defensa. La obra que Dios está haciendo contigo, esa te defenderá. No te preocupes, sigue adelante. No te preocupes de los perros, camina hacia adelante. No importa que tú estés en guau, 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 sigue adelante. La obra que el Señor está haciendo contigo, esta te defenderá. Esta te defenderá. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos quiere bendecir aún más. Y hay un mayor desafío. Y no me voy a conformar con un programa de televisión, ni con dos. Dios quiere hacer más. Y Dios quiere hacer más. Hermanos, así Dios cambió. Es por eso que yo he tomado esta palabra. Si tú dispusieras tu corazón, si en esta noche abres tu corazón y extendieres a Él tus manos como un día la extendí yo, y si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consistieres que more en tu casa la injusticia, sino que haya justicia en tu casa, y pelea para que seas un hombre honesto, sincera y honrada, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como agua que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. Quiero repetir esto porque es mi vida. Fernando, si tú dispusieres tu corazón, Fernando, si extendieres a Él tus manos, Fernando, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, Fernando, y no consistieres que more en tu casa la injusticia, el pecado y la maldad, entonces levantarás tu rostro limpio y sin mancha, y serás fuerte, y nada temerás, y olvidarás la miseria, la pobreza, y te acordarás de ella como agua que pasaron. Amén. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás a tu alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Fernando, muchos suplicarán tu favor.
gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor, Jesús es mi felicidad, y aunque Él murió en aquella cruz, volvió a vivir y así sabrán que ahora yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar a quien le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor y más que amor siempre será. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho te amo de verdad. Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz. Amo su voz dulcísima en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos y hasta el toque de su mano. Por siempre suya quiero ser, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar a quien le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor y más que amor siempre será. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho te amo de verdad. Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz. Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz. Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz. El Ministerio Cristo, tu única esperanza, ha presentado el testimonio del pastor Fernando Chaparro.